ahora nos corresponde la segunda sola, que es sola gratia, solo por la gracia de Dios, la sola gracia. Y para esto quiero invitarles, queridos hermanos, a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Eso. Ahí sí. ¿Sí? Bien. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Vamos allá para la palabra del Señor. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Oremos. Amado Señor, soy el más débil, más torpe de tus siervos, Señor, y no hay en mí competencia y capacidad alguna para hablar de tu gracia. Los ángeles sin pecado que te sirven delante de tu trono contemplan esta gracia y no saben qué decir y simplemente se postran y alaban. Y solamente proclaman que tú eres digno de toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, y yo, un simple hombre y predicador de tu evangelio, ¿qué puedo decir? ¿Qué podemos decir nosotros, Señor, como iglesia, al contemplar tu gracia? Ella nos quebranta. Ella nos conmueve con asombro. Porque lo natural en nosotros, Señor, es el odio, es la muerte, es el egoísmo. Pero tú eres un Dios de gracia, compasivo, bondadoso, de infinito amor y misericordia. Por tanto, amado Señor, danos la iluminación de tu Espíritu Santo. Somete nuestros corazones hacia tu palabra. Danos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, al momento de escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta mañana aquí por tu palabra proclamada. Ella es la que tiene el poder y la vida para transformar vidas. Ahora, Señor, ruego tu bendición sobre nosotros para este tiempo en el cual te adoraremos al meditar juntos en tu palabra. Se seca la hierba, se marchita la flor, Señor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y en esta palabra, Señor, somos salvos. Tu bendición sea ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Al hablar de la sola gracia, queridos hermanos,
Es imposible hablar de la sola gracia sin referirnos al pecado. Usted y yo no podemos tener una comprensión profunda de la gracia de Dios sin un entendimiento profundo de qué es el pecado. Si no crecemos en un entendimiento profundo de nuestra naturaleza pecaminosa, jamás creceremos en nuestro entendimiento de la gracia bendita de Dios. Y esa es la razón, queridos hermanos, por la cual el momento en que nosotros somos transformados por el poder del Evangelio, Dios no nos lleva inmediatamente al cielo, sino que nos deja en este peregrinaje. No elimina tampoco inmediatamente nuestra naturaleza pecaminosa. Nos da una nueva naturaleza que viene de Dios, pero nuestra naturaleza pecaminosa continúa en nuestras vidas. ¿Qué es entonces lo que hace que nosotros nos quebrantemos ante la gracia de Dios? El poder que Dios tiene para perdonar, para transformar pecadores, para darles vida a los pecadores. Y esa es la razón teológica por la cual a la sola escritura, que es el primer lema de la Reforma Protestante, le sigue la sola gratia, la sola gracia. Hay una unión lógica, hay una correspondencia lógica. ¿Por qué? Porque las escrituras, queridos hermanos, las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis son una revelación de la gracia redentora de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú tienes una revelación de la gracia redentora de Dios. Una gracia redentora en favor de criaturas caídas. Dios nos salva a los buenos. Los que están sanos no necesitan médicos. Jesús dijo, yo he venido a salvar a pecadores, no a justos, porque no lo hay. Las escrituras son revelación de la gracia de Dios en favor de criaturas caídas, miserables y desfiguradas por el pecado. Ese es el relato único de las escrituras. La gracia de Dios salva a personas que nada pueden hacer para ser salvos, sino por el puro afecto de la bondad de Dios. Ese es el testimonio de las Escrituras. Y a esa comprensión teológica llegó Martín Lutero. Martín Lutero llegó a esta comprensión teológica profunda de la gracia de Dios mientras él estaba cursando sus estudios doctorales en la Universidad de Wittenberg. Ahí, mientras él cursaba sus estudios doctorales de teología, se le asignó la lectura de uno de los teólogos escolásticos del siglo XIII, Pedro Lombardo. Y mientras él estudiaba a Pedro Lombardo, dio con citas de uno de los padres de la iglesia, y nosotros lo conocemos como el doctor de la gracia, San Agustín. Mientras estudiaba a Pedro Lombardo, Lutero da con las referencias de San Agustín, y al estudiar las referencias de San Agustín y las obras de Agustín, tuvo una mejor comprensión del pecado y de la gracia. Mientras nosotros no tengamos una comprensión profunda de nuestra naturaleza pecaminosa, la gracia, queridos hermanos, para usted y para mí, seguirá siendo corriente, ordinaria y barata. Pero mientras más convencidos estamos de nuestra naturaleza pecaminosa, mientras más convencidos estamos de nuestra total ruina, de nuestra total incapacidad, hermanos, nosotros nos abrazamos de la gracia de Dios. Y nos gozamos en la gracia de Dios. Y nos alegramos en la gracia de Dios.
que somos recibidos por el solo favor de Dios, sin mérito alguno. Pero para tener ese clamor, necesitamos comprender en profundidad nuestra naturaleza pecaminosa. Y justamente ese fue el reclamo que hizo el profeta Jeremías contra los falsos profetas de Israel, que curaban la herida del pueblo de Dios con liviandad, diciendo paz, paz, pero no había paz. Para comprender la gracia, necesitamos comprender cuán pecadores somos, qué tan rebeldes somos, qué tan enemigos de Dios somos. Entonces, Lutero comenzó a leer las obras de Agustín. Y al leer las obras de Agustín, leyó las confesiones de San Agustín. No sé si ha leído ese libro, pero se lo recomiendo que lo lea. Y en ese libro Agustín da cuenta de su vida de pecado, da cuenta de su vida lejos de Dios, da cuenta de su vida profana, lujuriosa, y da cuenta de cómo la gracia de Dios lo alcanzó. Agustín en su libro de las confesiones, siguiendo al apóstol Pablo, describe el pecado, ¿sabe cómo? Describe el pecado como un poder que controla y define la existencia del ser humano, no ofreciendo solución alguna. Eso es lo terrible de la naturaleza pecaminosa. Controla a la persona completa, la domina, la esclaviza, la destruye. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos odiar el pecado, porque es un poder que desfigura al ser humano y no ofrece salida ni solución. Y el ser humano nacido en pecado no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar. Debe ser libertado por otro, más fuerte que el pecado. Y ahí es donde nosotros comenzamos a saborear el don precioso de esta salvación tan grande. Así que el peso de la evidencia bíblica, combinado con sus propias experiencias en San Agustín, llevó a Agustín a comprender y a creer en la doctrina del pecado original, y no solamente eso, sino que en la depravación total del hombre. El hombre está completamente corrompido. Nada bueno puede hacer para recibir el don de Dios. Su voluntad está esclavizada al pecado. Y reflexionando en esto, San Agustín, en su obra sobre la amonestación y la gracia, él dice lo siguiente, ponga atención. La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, debe entenderse como aquella cosa única, escuche bien, aquella cosa única por la cual los hombres son librados del pecado y sin la cual no pueden hacer absolutamente ningún bien, ya sea en pensamiento, voluntad, afectos y obras. Si no es por la gracia de Dios, no podemos hacer nada bueno para Dios en la vida cristiana. Nada. Y todo lo que hagamos fuera de la gracia de Dios está absolutamente corrompido y contaminado por nuestro pecado. Entonces, queridos hermanos, la sola gracia como único medio de salvación será el elemento clave de la comprensión del Evangelio en la teología reformada. Cuando hablamos de teología reformada, hablamos de la sola gracia. Salvación por gracia. ¿Por qué? Porque confesamos que el hombre en su naturaleza caída no puede hacer absolutamente nada. Mientras Lutero va a confesar junto con Agustín la gracia de Dios para la salvación, la Iglesia Católica Romana va a mantener una visión semipelagiana
o adaptada del pelagianismo. ¿Quién era Pelagio? Pelagio era este monje que combatió también a Agustín, contradijo a Agustín. Pelagio enseñaba que el ser humano, el hombre, no tenía una voluntad esclava del pecado, sino que nacía esencialmente bueno y podía hacer cosas buenas para ser recibido por Dios. Entonces la Iglesia Católica Romana va a negar el pecado original. La Iglesia Católica Romana va a creer que la voluntad humana es capaz de elegir hacer el bien por sí misma. Y además, la Iglesia Católica Romana va a enseñar entonces que si hacemos buenas obras, recibiremos como recompensa de esas buenas obras, ¿qué cosa? La salvación de nuestras almas y la vida eterna. Bíblicamente no tiene sustento alguno. Es imposible, hermanos. Entonces, para contrarrestar las enseñanzas de Lutero, en septiembre de 1524, la Iglesia Católica Romana le pide a Erasmo de Rotterdam que refute las enseñanzas de Lutero. ¿Y qué va a hacer este humanista Erasmo de Rotterdam? Él va a escribir un libro titulado La diatriba sobre el libre albedrío. La diatriba sobre el libre albedrío. Y en esa obra, Erasmo de Rotterdam sostiene que la caída, aunque impactó negativamente la voluntad humana, no la destruyó, y que los seres humanos, aunque son debilitados por el pecado, pueden y son capaces de realizar buenas obras por su propia voluntad y cooperar con la gracia de Dios para su salvación. Eso es lo que creía Roma, eso es lo que estaba definiendo Erasmo de Rotterdam. ¿Qué creen ustedes que hizo Lutero? Contestó el golpe. Lutero le responde a Erasmo, y mientras Lutero preparaba su respuesta, Roma proclamó la diatriba de Erasmo como el golpe final a los argumentos de Martín Lutero. Pero la respuesta de Lutero sacudió a Roma y también sacudió al propio Erasmo. Entonces Lutero escribe un libro titulado, y que todo cristiano debiera leer, Del servo arbitrio, la esclavitud de la voluntad. Lutero escribe ese libro para enseñarnos ¿qué? Que la voluntad del ser humano no es libre. La voluntad de todo ser humano nacido de mujer en este mundo es esclava del pecado. Si el ser humano fuese libre del pecado, entonces yo te invito a dejar de pecar ahora y no pecar más. ¿Puede hacerlo? Si puede hacerlo, váyase de la iglesia. Es imposible, hermanos. Es imposible. Entonces, Lutero escribe La esclavitud de la voluntad y ahí Lutero cita sistemáticamente al apóstol Pablo, específicamente Romanos capítulo 3. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 respecto de la voluntad del hombre? Permíteme recordarlo. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña la depravación humana. Y el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Escuche bien esto. No hay quien entienda. ¿Fuiste salvo porque leíste teología? ¿Fuiste salvo porque tú llegaste a un entendimiento profundo de la salvación? No, y 1000 veces no. Fuiste salvo por la sola gracia de Dios. Y así seguirás salvo por siempre. No hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oh, yo estaba buscando a Dios. Él te buscó a ti primero. Él te buscó a ti primero. Él te buscó cuando tú no lo buscabas. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien, dice el apóstol Pablo. Ni aún uno solo. Y Lutero, tomando esa porción de las Escrituras, le responde a Erasmo de la siguiente forma. Estoy asombrado
de que cuando Pablo usa términos tan completos como ninguno, ¿cómo alguien podría tener la noción de que puede ser capaz de merecer justicia? ¿Cómo alguien podría concluir que buscó a Dios por su propia buena voluntad? Sigue respondiendo Lutero a Erasmo de Róterdam y le dice lo siguiente: la única manera de llegar a tal tonta explicación, recuerden que es Lutero escribiendo, es que si introdujéramos una nueva gramática y un nuevo modo de hablar cuando el apóstol Pablo dice ninguno. Continúa Lutero escribiéndole a Erasmo: un hombre no puede ser completamente humillado hasta que se dé cuenta de que su salvación es completamente más allá de sus propios poderes, consejos, esfuerzo, voluntad y obras. Y depende absolutamente de la voluntad, el consejo, el placer de la obra de otro. Y Lutero dice, ese otro es Dios. Dios es ese otro. Si Dios no obra, si Dios no salva, si Dios no interviene, si Dios no busca, entonces no hay salvación. No la hay. Ahora, ¿qué respondió Erasmo? Hermano, estos dos se tenían... Hay un escrito que dice, odio a Erasmo. Pero no lo odio, odio sus enseñanzas humanistas. ¿Qué responde Erasmo? Erasmo le respondió en carta a Lutero diciendo lo siguiente: oh Martín, tú y solo tú has visto el verdadero asunto de lo que divide a los protestantes de los católicos: el asunto del libre albedrío y la libre gracia de Dios. Esa fue la respuesta corta, precisa y concisa de Erasmo. Lo que nos divide es el asunto de el libre albedrío que creen los católicos romanos y la libre gracia de Dios que creemos los protestantes. Entonces, si tú y yo, si nosotros entendemos correctamente las Escrituras, las Sagradas Escrituras, junto con Pablo, junto con San Agustín, junto con Lutero, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la única conclusión, como dice el apóstol Pablo, de que estamos muertos en delitos y en pecado, y que si no fuese por la gracia de Dios, no podemos ser salvos. No podemos ser salvos. Pero también llegamos a un entendimiento más profundo de qué. De que cualquier cosa que usted añada al Evangelio para ser recibido por Dios, ya no es el Evangelio solo. Es solo por gracia. Así que cualquier tipo de esfuerzo que nosotros hagamos para comprar la gracia divina, vamos a destruir el Evangelio. El Evangelio es solo Cristo, solo Él, nadie más. Entonces, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay bueno, no hay aún ninguno. Ese es el testimonio de las Escrituras y esa es la razón por la cual las Escrituras nos dice solo por gracia. Ahora el apóstol Pablo, en el capítulo que acabamos de leer, el pasaje que acabamos de leer de Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, ¿qué nos muestra ahí el apóstol Pablo? Pablo nos enseña que si no comprendes tu naturaleza pecaminosa, nunca vas a poder alabar a Dios por su gracia inefable. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo presenta un fondo oscuro. El apóstol Pablo presenta un fondo oscuro donde la gracia de Dios resplandece. ¿Cuál es ese fondo oscuro? Ese fondo oscuro es tu pecado. Ese fondo oscuro es tu perdición. Ese fondo oscuro es tu incapacidad. Ese fondo oscuro es tu miseria.
Ese fondo oscuro es la debilidad de tu propia carne. Ese es el fondo oscuro, la perdición y la condenación del hombre. Ese es el fondo oscuro donde la gracia de Dios resplandece. Post tenebras lux. La luz en las tinieblas resplandece. En ese fondo oscuro de miseria, de maldad y de pecado, irrumpe la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? En los términos más crudos, Pablo va a exponer punto por punto cuál es la situación del hombre sin Dios, sin Cristo, sin la gracia y sin el Evangelio. ¿Eres cristiano hoy? ¿Eres un hijo de Dios hoy? Yo te invito ahora, mientras revisamos punto por punto, recuerda aquel día cuando estabas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Recuerda cuando vivías en oscuridad. Recuerda cuando estabas completamente desfigurado y destruido por el pecado. Recuerda cuando eras un esclavo del pecado, de la miseria, de Satanás, del mundo. Recuerda cuando eras un hijo de ira y odiabas a Dios. Recuérdalo, recuérdalo y recuerda entonces ahora cómo la gracia vino a tu vida y te transformó y te salvó y te alcanzó. Eso quiere el apóstol Pablo que meditemos. Pablo llama nuestra atención diciéndonos que el ser humano está muerto. Muerto en delitos y pecados. No quiere decir que el ser humano está en un estado neutral, imberbe, sin hacer nada. No, el ser humano está muerto para Dios, muerto para Dios. El problema del hombre no es que esté enfermo. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre no es que no haya desarrollado sus facultades mentales y sociales. Ese tampoco es el problema. El problema del hombre es que está muerto en delitos y en pecado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa estar muerto en delitos y en pecado? Permíteme decirlo de esta manera. Está muerto para Dios, sí, pero vivo. ¿Para quién? Para el pecado. Está muerto para Dios, pero vivo para el pecado. Está muerto para Dios, pero activo para el pecado. Está muerto para Dios, pero ferviente por el pecado. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre sin Dios, sin el Evangelio, sin Cristo. No ama a Dios, lo odia, lo aborrece. No quiere a Dios en su mente y por eso niega la verdad y se resiste a la verdad. Esa es la condición de todo ser humano nacido bajo pecado, nacido de mujer. Más aún, está muerto para Dios, pero está lleno de afectos por el pecado. El hombre muerto en delito y en pecado está muerto, sus afectos están muertos para Dios, pero sus afectos, sus emociones, sus deseos son vivas y son efervescientes por el pecado. Esa es la condición del hombre. Día a día el hombre vive entonces para transgredir la ley de Dios. Esa es la condición de estar muerto. Estás muerto. ¿Estás muerto para Dios y vivo para el pecado? ¿Eres un esclavo del pecado? ¿Eres un esclavo de tus deseos, de tu naturaleza pecaminosa? ¿O estás vivo para Dios? Has recibido vida de Dios y estás muriendo al pecado más y más. En este mundo existen solamente dos clases de personas. Aquellos que están muertos para Dios y vivos para el pecado, y aquellos que están vivos para Dios y muertos para el pecado. Pero no hay más. La segunda característica del hombre y su naturaleza pecaminosa
el hombre es un esclavo del mundo. Es un esclavo del mundo, de sus pasiones, de su lujuria. El hombre sin Dios piensa como el mundo piensa. Vive deseando lo que el mundo desea. Vive y muere por lo que el mundo que odia a Dios proclama que es bueno. Es decir, toda su forma de pensar, su cosmovisión está completamente transformada. Aspira y desea lo que el mundo proclama o lo que el mundo considera bueno, aun cuando Dios lo condena. Tercera característica: los hombres sin Dios son esclavos de los deseos de la carne. Viven para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y en términos concretos, ¿qué significa eso? No le importa si es una rebelión contra Dios. Y no le importa si eso destruye al prójimo. Va a dar rienda suelta a sus deseos de su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Yo recuerdo muy bien, y estas son las cosas más tristes que uno enfrenta como pastor, decirle a una persona: no hagas tal cosa, no lo hagas, no cometas este error, no lo hagas. Porque estás yendo en contra de la ley de Dios, estás transgrediendo la ley de Dios. ¿Sabe lo que me dijo la persona? Pastor, yo sé que estoy transgrediendo la ley de Dios, pero yo no creo que Dios se enoje porque yo quiera mi felicidad. ¿Lo entiende? No sé si lo logra comprender. El ser humano caído puede abrazarse del mismísimo Satanás y del infierno con tal de rechazar a Dios, porque eso es lo que su corazón desea. No hay quien busque a Dios, no hay uno. No hay quien haga el bien, no hay uno. Esclavo de sus pasiones y los deseos de su carne. Cuarta característica: Pablo dice que el hombre sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio, no solamente es esclavo del mundo y no solamente es esclavo de sus pasiones. ¿De quién más es esclavo? Pablo dice que el hombre es un esclavo del diablo, esclavo de Satanás. Eso significa que ninguna persona tiene que leer la Biblia satánica para hacer algún tipo de pacto satánico. Nace como un siervo de Satanás. Nace como un esclavo del diablo. ¿Por qué? Porque así como seguimos los caminos de este mundo, Pablo nos dice que nosotros también seguimos al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Y eso significa una sola cosa: todo hombre sin Cristo, todo hombre sin la gracia, todo hombre sin el Evangelio, hombre, mujer, niño, nace como un siervo activo de Satanás, a no ser que Dios lo reclame como suyo. Somos siervos activos del demonio si Cristo no nos libera. ¿Cómo se resume toda esta condición calamitosa, horrible? Pablo lo resume así: somos hijos de ira. Somos hijos de ira. La Iglesia Católica Romana dice que todos los hombres en este mundo son hijos de Dios. Eso es una falsedad. Todos los hombres en este mundo son hijos de ira. Sin Cristo, sin Dios. Y esa es la razón bendita por la cual, después de nosotros haber recibido la justificación, Dios envía su bendito Espíritu Santo para darnos testimonio ¿de qué? De que hemos sido adoptados por Dios y ahora Dios es nuestro Padre. Y Él ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones que nos permite clamar: Abba, Padre. Pero sin esa obra bendita, solamente somos hijos de ira. Fuera de la gracia de Dios,
fuera de Jesucristo, ¿sabe lo que es el hombre? Es un objeto de la ira de Dios. Salmo 7. Dios está airado contra el impío el domingo, todos los días. El ser humano que nace en este mundo sin Dios está bajo condenación y bajo la ira de Dios. Pero las personas no toman esto en serio. Las personas no toman esto en serio. Principalmente porque no ven el pecado como Dios lo ve. Hermano amado, si ahora, por un acto sobrenatural, el Espíritu Santo nos convenciera profundamente de pecado, olvídense de bautismo, olvídense de culto, estaríamos postrados, llorando, sin levantar el rostro, porque sería tan grande nuestra convicción que lo único que llenaría este lugar sería un clamor. ¿Por qué? Misericordia, misericordia. En el año 1940 sucedió eso en las Islas Lewis, en una iglesia presbiteriana muy pequeña, donde habían ancianas que estaban orando porque el pastor era carnal y los diáconos eran carnales. Y estas ancianas oraban por un avivamiento. Y cuando Dios comenzó a despertar a esta congregación, lo primero que hizo fue darle una convicción profunda de pecado a uno de los diáconos. Y ese hombre, cuando fue convencido profundamente de sus pecados, ese hombre bramaba y gritaba: el infierno es demasiado bueno para mí. Eso ocurre. Pero mientras no comprendamos la profundidad de nuestra rebelión, la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa, amados hermanos, la gracia seguirá siendo algo ordinario. La gracia seguirá siendo un concepto teológico que repetimos como loro. Necesitamos ser despertados a nuestra naturaleza pecaminosa para aferrarnos con todo al Dios de gracia y misericordia. Si el pecado, queridos hermanos, es tan malo, si el pecado es tan destructor, si el pecado es tan horrible como la Biblia lo menciona y lo declara, entonces es razonable que Dios derrame su ira, su santa ira contra el pecador. Es razonable. Si el pecado es tan horrible, si el pecado es una traición cósmica, como enseñaba Jonathan Edwards, entonces Dios debe derramar su ira sobre el pecador. Debe hacerlo. Y si no lo hace, entonces Dios no es Dios, porque no sería santo. Su santidad, la pureza de su santidad, demanda que su ira se levante contra el pecado. Todo ser humano en este mundo, todo descendiente de Adán, nace como un rebelde, nace como un aborrecedor de Dios. ¿Puede ver a ese pequeño bebé en los brazos de su madre? Aún ese pequeño bebé que está ahí, en su naturaleza pecaminosa, ¿qué tiene? Tiene todo lo necesario para rebelarse contra Dios y contra su ley. No nacen como angelitos que luego son corrompidos por el mundo. No. Nacen con una naturaleza pecaminosa. Nacen con una naturaleza pecaminosa, con una potencialidad para el pecado, con una naturaleza, con una semilla de maldad. Nacen con una disposición en sus corazones de olvidarse de Dios, dejar a Dios, aborrecerlo, aborrecer la fe de sus padres, aborrecer el culto de sus padres, aborrecer las enseñanzas de su padre y de su madre. Eso está en sus corazones. Está ahí. Eso está en sus corazones, porque nacen como pecadores. El hombre sin Dios es una semilla de maldad. Ahora, eso no significa que el ser humano no pueda hacer algo bueno o que no pueda hacer algún tipo de bien moral. No, queridos hermanos. Significa
que en nuestro corazón pecaminoso, en nuestra naturaleza pecaminosa, escúcheme bien, no hay amor por Dios. Y si no hay amor por Dios, eso ya es suficiente ¿para qué? Para irte a condenación. Porque fuimos creados para Él y para su gloria. ¿Qué necesitas para irte a una condenación eterna? Naces como un pecador. Naces con una disposición a rebelarte a Dios. Entonces, si Dios nos creó para glorificarle, para conocerle, para amarle, ¿qué hace el pecado? El pecado nos hace odiar ese divino propósito. El pecado nos hace apartarnos del fin supremo para el cual Dios nos creó. El pecado nos hace amar, escúcheme bien por favor, el pecado nos hace amar la condenación. ¿Por qué? Porque todo aquel que no cree en Él ya es condenado. Eso nos hace el pecado nos hace amar la condenación. Y el hombre va al infierno, ¿por qué? Porque violó, porque mató, porque robó. ¿Por qué pecado el hombre va al infierno? El hombre va al infierno porque no ama a Dios. Y el primer fruto bendito del Espíritu Santo en el corazón del hombre y de la mujer es darnos amor por Dios. Si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Eso es una obra de la gracia de Dios, hermanos. Es una obra de la gracia bendita de Dios. El hombre va al infierno porque ese es el lugar que su corazón desea. Sí, hermanos. Meditemos en esto, ¿sabe por qué? Porque nunca vamos a alabar y glorificar a Dios como debemos si perdemos de vista la profundidad de nuestro pecado. Usted nunca va a alabar a Dios. Usted nunca le va a decir a sus hijos con lágrimas diciéndole, Dios es todo. Si usted no se considera un pecador salvado por la pura gracia. Es pura hipocresía, hermanos. Es pura hipocresía alabar a Dios por su gracia cuando nuestro entendimiento del pecado es demasiado humano. Es hipocresía. Es hipocresía alabar a Dios y cantar de la gracia de Dios cuando nuestro entendimiento de nuestra naturaleza pecaminosa es demasiado humano. Por eso necesitamos un entendimiento profundo del pecado. Para que comprendamos profundamente cuán maravillosa, cuán asombrosa y cuán invencible es la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque como cantábamos, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Y si la gracia de Dios es tan poderosa, eso significa que nadie está fuera del alcance del poder de la gracia de Dios. No importa quién seas, no importa tu pasado, no importa los pecados que hayas cometido, no importa lo horrible de tu vida pasada, si la gracia te alcanzó, eres salvo. Salvo por gracia. Salvo por gracia. Solo por la gracia de Dios. No podemos, amados hermanos, alabar a Dios por su gracia si no comprendemos cuán horrible es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tan horrible es esta naturaleza pecaminosa? Permíteme mostrar el siguiente ejemplo. Dios ha preparado una mansión celestial, el cielo eterno, la beatitud eterna, el lugar de gloria, las mansiones de gloria, ¿para quién? Para los salvados. ¿Y por qué los salvados irán ahí? Porque primeramente el cielo vino a sus corazones. No quieren llegar al cielo para ver a la abuelita, al abuelito, las calles de oro, la puerta con perlas, no. Ni tampoco están pensando en Abraham, no. Ellos quieren ver a Cristo, Jesús, el Salvador de sus almas. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a sus corazones por el Espíritu Santo. El cielo les pertenece. Pero Dios también ha preparado otro lugar. Y ese lugar es el lugar de tormento eterno. Ese lugar es el infierno. Entonces, ¿cuán terrible es la naturaleza pecaminosa?
Escúcheme bien. Dios creó este lugar donde esa naturaleza pecaminosa no mejorará. Piénselo. Pasarán toda una eternidad. Miles y miles y miles de años de sufrimiento, de dolor, de tormento, de oscuridad, de desesperación, de aflicción, y nada de eso podrá producir el más pequeño afecto para que el pecador desee a Dios. No lo hará. Pasarán 1000 años en el infierno. Y el pecador seguirá odiando a Dios. ¿Por qué? Porque el gusano de ellos ahí nunca muere. ¿Cuán horrible es tu naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que necesitas entonces? ¿Qué es lo que necesitas? Tú que has venido a escuchar la palabra de Dios hoy, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas con desesperación? ¿Un manual de conducta? ¿Qué es lo que necesitas con desesperación para la condición deplorable de tu vida? ¿Qué es lo que necesitas? Muchos cristianos creen que el evangelio y el cristianismo se trata de adoptar una vida moral, una buena conducta. Muchas personas creen que el evangelio se trata de imitar ciertos patrones de comportamiento. Muchas personas creen que el evangelio se trata de corregir ciertos defectos aparentes o defectos sociales. Hermanos, pero sin la vida de Dios solo hay muerte espiritual. La condición pecadora del hombre es muerte. Y lo que el hombre necesita, ¿qué es? Vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Esa es la gloria del cristianismo, hermanos. La gloria del cristianismo es que el Dios Todopoderoso nos da de su vida. Esa es la gloria del cristianismo. Sin la vida de Dios solo hay muerte espiritual. Y nunca olvidemos esto. El infierno está lleno de personas que lavaron el plato por fuera. ¿Lo entiende? El infierno está lleno de personas que lavaron el plato y lavaron el vaso por fuera, pero por dentro estaban llenos de odio, llenos de maldad, llenos de resentimiento, porque nunca recibieron la vida de Dios. Henry Scougal, este gran puritano del siglo XVII, él dice que el evangelio es la vida de Dios en el corazón del hombre. Eso es el evangelio. Yo antes estaba muerto, ahora vivo para Dios. Antes lo odiaba, antes lo despreciaba, antes no lo quería, ahora lo amo. Y estoy seguro de que esa vida triunfará más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es inmortal y su salvación es para siempre. Conformarnos, hermanos amados, con reglas de conductas creadas por el hombre no pueden cambiar al hombre interior. Solamente la vida de Dios. Solamente la vida de Dios, solamente la vida en el corazón del hombre puede crear a un hombre nuevo, puede salvarlo de esta gran condenación. Y tú no puedes generar esa vida. No puedes darle vida a tu hijo que está muerto. ¿No entiendes? Pero ¿qué puedes hacer? Puedes presentarlo al dador de la vida. Puedes clamar por él. Puedes reclamar las promesas del pacto por él y por ella, porque Dios da vida a los muertos. Esa es la gracia que predicamos. Y esa es la gracia en la cual estamos parados. Tú no puedes crear esa vida, tú no puedes conseguir esa vida, tus buenas obras no pueden producir esa vida. Pero ¿qué nos da el Evangelio? ¿Qué es lo que nos da el Evangelio? Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, y Él nos dio
vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. No fuiste tú que buscó a Dios. Él vino y te dio vida. No fueron tus padres. Fue el Dios soberano, santo y misericordioso. Él nos da vida. ¿Qué tan potente es la vida de Dios? La vida de Dios vence nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, queridos hermanos, nunca podremos decir sola gracia. Nunca podemos gritar con Lutero, con Calvino, con Knox. Nunca podremos gritar sola gracia hasta que estemos convencidos de que lo único que merecíamos era el justo juicio de Dios. Nunca podremos clamar así, sola gracia, hasta cuando no te veas como un pecador muerto en delitos y en pecado. ¿Has llegado a este momento? Amado hermano, ¿has llegado a este momento? ¿Has llegado a este momento de reflexionar que fue la gracia de Dios la que te buscó? ¿Has reflexionado que fue la gracia de Dios cuando te buscó, cuando tú estabas muerto en delitos y en pecado y en oscuridad, entregado al mundo y sus pasiones, sirviendo al diablo? ¿Has llegado a este momento en pensar que fue la gracia la que te llamó? Como dice San Agustín en sus confesiones, fue la gracia de Dios la que venció mi sordera. Y fue la gracia de Dios la que quitó mi ceguera. Fue la gracia de Dios la que llamó. Fue la gracia de Dios la que venció tu pecado. Fue la gracia de Dios la que venció tu oscuridad y te trajo a Dios. Y ahí el apóstol Pablo dice en el versículo 4, pero Dios... Estos somos nosotros, muertos en delitos y en pecado, esclavos del mundo, esclavos de nuestros deseos, esclavos de Satanás, pero Dios, amén, aleluya, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida, sola gracia, pura gracia. Gracia que vence nuestro pecado y nuestra maldad. Amados hermanos, la gracia de Dios busca al pecador antes que el pecador pueda buscar a Dios. Y esa es la razón teológica por la cual bautizamos a nuestros hijos. Ahí está. Esa es la razón teológica por la cual bautizamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios busca. La gracia de Dios reclama. La gracia de Dios llama. Llama al hombre, llama a la mujer, llama a los niños cuando los niños no pueden responder. La bendita gracia de Dios busca al pecador antes que el pecador lo esté buscando. Y esa es la razón por la cual nosotros le aplicamos el pacto de gracia, las señales de la gracia a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la bendita gracia de Dios reclama a nuestros hijos como suyos. ¿Por qué llegaste a un entendimiento de la salvación? ¿Por qué eres cristiano? Medita en la gracia de Dios. La gracia de Dios llamó a tu abuelo. La gracia de Dios llamó a tu padre, a tu madre. Y ellos en fe, creyendo en la gracia de Dios, te apartaron para Él. Y dijeron sí, porque creyeron. Cree solo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos reclama, la gracia de Dios nos llama. ¿Y por qué debe ser así, pastor? ¿Por qué la gracia tiene que hacer esto? Porque no hay quien busque a Dios, ni uno solo. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie puede venir a Él. Entonces puedes alabar la gracia de Dios en tu vida. Puedes regocijarte en el hecho bendito de que naciste en un hogar cristiano. Que tu padre y tu madre son cristianos.
Oh, Dios no me ama. Sí, Dios te ama. Te hizo nacer en un lugar donde se proclama el Evangelio y la gracia de Dios. Aún con miles de defectos, aún con pecado, aún con tropiezo, la gracia de Dios vence. Ese es el testimonio de la sola gracia. Queridos hermanos, alabemos a Dios por su gracia. Presentémonos ahora en oración. Y junto con Pablo, junto con Agustín, junto con Lutero, confesemos que solamente somos salvos por la pura gracia. La gracia de Dios es todo lo que tienes. No hay más. Oremos. Soberano Dios, por eso toda boca se cerrará. Por eso toda lengua callará. Bendito Dios, una salvación tan grande, una gracia tan maravillosa, un amor tan profundo. Te alabamos por vencer nuestro pecado. Te alabamos por amar, Señor, a nuestros hijos. Te alabamos, Padre, por llamarnos desde el vientre de nuestra madre y apartarnos para ti. No te buscábamos, no te deseábamos. Y aún, Señor, muchos, como jóvenes, como niños, ignorantes, despreciábamos tu gracia, despreciábamos tu evangelio. Pero el poder de tu gracia fue más fuerte y nos transformó y nos trajo para ti. Señor, usa esta palabra y aplica esta palabra tuya para consolar, para traernos un entendimiento más profundo de la gran obra de tu gracia en nuestras vidas. Señor, que todos los aquí presentes podamos confesar y decir, la gracia es todo lo que tengo. Nada he traído, nada poseí. La gracia es todo lo que tengo. No hay para mí bien fuera de ti, oh Dios. Recibe ahora, Señor, la gratitud de nuestros corazones y la adoración por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, hemos llegado ahora a el momento hermoso donde celebraremos el bautismo de nuestra hermana Renata Paz Carroza Parra.